Hola a todos, bienvenido a la segunda parte del video sobre el estrés. Hoy hablaré sobre el estrés laboral, sus orígenes, porque la problemática es muy grave a nivel mundial, como lo afirma en las encuestas que se hacen en España, el 80% de los adultos dicen padecer estrés y quejarse de que tienen un estrés muy grande. Imagínate, es un problema enorme que además no hemos de minusvalorar porque causa, además del malestar psicológico que causa, pues eleva la tensión arterial, produce bastantes alteraciones físicas también. Por lo tanto, no es una cosa que deberíamos dar por sentada, como hacemos en la actualidad. Hay que combatir el estrés, no tenemos que tener estrés. Así que quédense hasta el final porque tengo una hipótesis o teoría que dará respuesta a este fenómeno mundial. Pero antes explicaré algunas definiciones y consecuencias sobre el estrés laboral en las personas y en las organizaciones. Así que comencemos. Pero antes, el que no ha visto el video sobre el estrés, le voy a dejar por aquí un botón para que lo puedan ver. Así que no perdamos más tiempo, continuamos. El estrés laboral, también llamado riesgo psicosocial, surge cuando existe un desajuste o desequilibrio entre el empleado, el puesto de trabajo y la organización misma. El empleado percibe que no cuenta con los recursos necesarios para afrontar la situación. Los recursos pueden ser intelectuales, de conocimiento, recursos de materiales, de tiempo, de emocional o psicológico, de comunicación y otros. De esta forma aparece el estrés. Existen estímulos que aceleran este proceso, llamados estresores. ¿Cuáles serían? Estos estresores pueden ser de aspecto físico, como la iluminación, el ruido, la temperatura, o relativo al contenido de la tarea, como la carga mental o el control sobre la tarea, o con respecto a la organización, como el conflicto, la ambigüedad de rol, la jornada extensa de trabajo o relaciones interpersonales. Las consecuencias para las empresas son numerosas. Por ejemplo, produce deterioro en el ambiente laboral, rendimiento de la productividad baja, asentismo laboral que produce problemas logísticos, incapacidad laboral que eleva los costos de las empresas, rotación elevada de los puestos de trabajo, un mediocre servicio o producto. ¿Cómo sabemos que existe estrés en las empresas? Cuando hay una disminución en la producción o bienes a servicios, falta de cooperación entre los compañeros, aumento de peticiones de cambio, necesidad de una mayor supervisión, aumentos en las quejas por parte de los clientes, falta de orden y limpieza, aumento de accidentes o incidentes y otras como la mala organización de las empresas. Ya vimos algunas definiciones y consecuencias sobre el estrés que podemos encontrar en cualquier libro que habla sobre la temática. Pero recordemos que el estrés es psicológico, como lo recuerda el psicólogo Rafael Santandreu. Del problema del estrés es psicológico, más que del entorno en el que estás, ¿no? Nosotros muchas veces creemos que lo que me estresa pues es el trabajo, lo que me estresa son los niños, lo que me estresa son la casa. No. En realidad, en la mayor parte de los casos, no en todos, por la misma parte de los casos, te estresas tú. El neurocientífico Mario Alberto Puig se hace una pregunta: ¿por qué activamos estos mecanismos? ¿Por qué el ser humano moderno tiene de forma habitual, y esto es una cosa súper constatada desde el punto de vista médico, ¿por qué tiene activado de forma habitual sus mecanismos de supervivencia? Si no le ayudan a adaptarse y encima le generan desgaste incluso a nivel celular. Eso es lo que tenemos que resolver. Podemos escuchar, la problemática es mental o psicológica. Y la pregunta que se hacen: ¿por qué se produce este proceso? ¿Cuál es el motivo? En mi opinión, tengo una teoría o hipótesis que sustenta esto, que podría dar explicación a este fenómeno mundial. Es una teoría anclada en tres factores principales, como fueron o son la revolución industrial, la escuela y la familia o cultura occidental. A continuación explicaré cada una de ellas muy detalladamente, hasta llegar a las consecuencias que cada una de ellas están causando
en el ser humano moderno. La revolución industrial que se da inicio en 1780 en Inglaterra produjo cambio muy marcado en la sociedad, cambio en lo social, cambio de valores, cambio en el pensamiento. Al producirse el desplazamiento de las personas del campo a la ciudad para trabajar en fábricas en condiciones no muy adecuadas para la época, las personas ya no se dedicaban a lo que querían ser, como agricultores, artesanos u otras habilidades propias de su ser, sino que ahora cumplían roles, cumplían horarios, normas establecidas, manejo extenso de información y otros. Otra cosa a destacar fue que los niños también trabajaban, perdiendo la alegría de su infancia en oficios muy peligrosos para la época. Otra consecuencia que trajo la revolución industrial fue la llegada de la televisión, la publicidad, que ayudaron a reforzar los estereotipos. Ya no se dedicaban al ser, sino al hacer, saber para tener. Otro factor interesante es la escuela. La escuela de hoy en día es igual a la de hace 200 años. Se encuentra bajo los mismos esquemas. La finalidad es preparar a los niños para trabajar en fábrica o una profesión que esté de moda en el mercado para el momento. Lo que hace énfasis en el saber y en el hacer para competir y no compartir. De esta forma, el desarrollo pleno del individuo como ser es sesgado. Veamos un video de una parodia titulada Juicio a la escuela y saquemos conclusiones. Albert Einstein dijo una vez: todo el mundo es un genio, pero si juzgas a un pez por su habilidad para trepar a un árbol, este vivirá toda su vida creyendo que es tonto. Señoras y señores del jurado, hoy juzgamos a la escuela de hoy en día. Y me alegro de que estéis aquí porque no solo hace que los peces trepen árboles, sino que además les hace bajar y correr 15 kilómetros. Dime, escuela, ¿estás orgullosa de las cosas que has hecho? ¿Convirtiendo a millones de personas en robots te parece divertido? ¿Te das cuenta de la cantidad de niños que se identifican con aquel pez, nadando a contracorriente en clase sin encontrar sus dones? Yo no diría que ni para el pasado ni para el futuro, sino para el presente, para la hora. Eso significa despertarle la conciencia, que no sean analfabetas emocionales. El tercer factor es la familia. En la familia se transmiten los primeros valores, se crean los primeros rasgos de identidad del individuo. Nuestra cultura es occidental, proveniente de la antigua Grecia. Para los griegos, la máxima realización que debe tener un ser humano está personificado o reflejado en sus grandes héroes o semidioses, como Hércules, el más fuerte, Perseo, el más valiente, Aquiles, el más astuto, o Odiseo, el más inteligente. Este tipo de rasgo todavía lo podemos observar en el comportamiento de los padres hacia sus hijos, porque quieren que sea el mejor de la escuela, el mejor del equipo de fútbol o simplemente el más fuerte. Y el mejor comportamiento que se le puede indicar a un niño es que sean felices y compartan con otros. Estos tres factores combinados se enfocan solo en el hacer y el saber, alejando a la persona del ser. Cuando nos referimos al ser, son todos aquellos deseos, habilidades, gustos que nacen desde el interior, expresándolo con naturalidad, permitiendo que el individuo sea feliz, con un clima de libertad mental. Esto hace que el individuo funcione mejor con lo que hace. Cuando solo trabajamos en el saber o en el hacer, nos estamos concentrando solamente en el exterior, como en las profesiones, conocimiento racional, fortaleciendo lo que es una mente egotista, como la afirma Eckhart Tolle en su libro El poder de la hora. El ego se identifica con las formas, los pensamientos crecen, formando una identidad propia, y si la persona se identifica con sus pensamientos o mente,
será dominada por esta, experimentando confusión, conflicto, desesperación, miedo. En pocas palabras, el estrés aparece. Pensamiento mecanizado no consciente. Cuando usted se identifica con su pensamiento, crea una identidad propia y esta siempre va a proteger la identidad creada por sus pensamientos, una figura externa, donde la herramienta que usa para mantener la figura es el miedo. Por ejemplo, si un profesional, secretaria, jefe o cualquier otro rol creado comete un error o equivocación, se estresa porque va en contra de la figura creada por su mente. Pero si usted toma conciencia y piensa que lo sucedido es para mejorar, de esta forma usted se hace consciente y destruye el ego. Pero el ego quiere dominar y predominar y te mantiene atado a través del miedo, porque estás identificada con tu pensamiento. De igual forma pasa cuando quieres cambiar o salir de la zona de confort. Como estás identificado, la persona se identifica con lo que hace, crea una identidad, le da miedo salir de ese estado, porque lo que le teme no es a lo desconocido, sino a la pérdida de lo conocido, de su identidad creada. En conclusión, si una condición es considerada buena por su mente, éste se apega a ella y sufre cuando existen cambios en ella. Para poder dominar el estrés o el miedo, tenemos que hacernos conscientes. ¿Y cómo nos hacemos conscientes? En un próximo video daré algunas pautas de cómo lograrlo. Por ahora diré algunos enfoques, como por ejemplo, retirar la atención en lo que es incontrolable y colocarlo en lo que es controlable. No dejar que las emociones interfieran, dejar de pensar en las causas como problema, sino como desafío. No preocuparse, sino prepararse y ocuparse de los desafíos. Enfocarse más en el ser, en uno mismo, porque el ser más el hacer es la felicidad, es la autorrealización. Hoy en día las empresas tienen un papel muy importante en el alivio del estrés laboral. Por ejemplo, empresas del mundo desarrollado ya no están enfocadas o detrás de los trabajadores para que hagan las cosas bien, sino que se enfocan en el desarrollo de sus potencialidades, habilidades o talentos, también para que tomen decisiones, le dan espacios de liderazgo y son escuchados. Porque para estas empresas, las personas más valiosas o los trabajadores más valiosos son los que piensan y toman decisiones. Empresas como Dignis, Pixar, están bajo esta modalidad de motivación a sus empleados. Por ejemplo, si cometen un error, son humanizados y no castigados. A partir de los años 90 se viene trabajando en un método o disciplina llamado coaching y lo encontramos en varias denominaciones como coaching empresarial, coaching de liderazgo, coaching ontológico, coaching de desarrollo de las emociones. Esta disciplina está orientada a descubrir o desarrollar los cambios necesarios en una persona o organización para que logre obtener sus metas por medio de un proceso personal de cambio trabajando el ser. Por ejemplo, el coaching empresarial tiene como finalidad de desarrollar y mejorar habilidades en las personas enfocadas en la motivación, en su liderazgo, en el compromisos, más que todos en los jefes o mandos medios, para que esto puedan entender a las personas que tienen bajo su responsabilidad. De esta forma podemos escuchar y motivar a los trabajadores y no castigarlos. Llegamos al final del video y los invito a suscribirse y darle like. Al final del video conseguirán más videos para que los sigan. Los espero en el próximo video titulado El despertar de la conciencia, porque es la clave para solucionar todos los males del ser humano. Así que adiós.